Ya estaremos, obviamente, con todo lo que rodea esta reunión y vamos a estar también en vivo con el ingreso formal a la Casa de Gobierno. Pero claro, la pregunta que todos están haciendo en este momento en Chile, en América Latina, es ¿a quién fue a ver entonces el presidente electo de Chile? ¿Quién es José Luis Daza? ¿Y por qué se convirtió en una figura central? Bueno, me parece que lo primero para entender es cómo es esto de que alguien que es funcionario importante del gobierno argentino, secretario de Política Económica, en los hechos es el número 2, número 3 del ministro de Economía Luis Caputo, puede convertirse en ministro de Hacienda, en ministro de Economía de otro país, de Chile. Bueno, esto tiene que ver con las particularidades de la trayectoria de Daza, que nació en la Argentina, pero es hijo de chilenos. Claro, su padre era un funcionario diplomático que estaba en misión diplomática justamente en la República Argentina en 1958, cuando nace José Luis Daza, que vive los primeros 5 años de su vida en la Argentina, luego va hacia Chile. Como su padre era diplomático, tiene un paso también por Montevideo y finalmente empieza ya a transcurrir ya su adolescencia en Chile, que es donde vivió la mayor parte de su vida. Por eso uno lo escucha hablar a Daza y escucha ese acento característico chileno, mucho más que una tonada como la que podríamos esperar en alguien nacido y criado en la República Argentina. Él se gradúa en Economía en la Universidad de Chile, completa después un doctorado en Economía en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Trabaja en el Banco Central de Chile, incluso como representante del Banco Central de Chile fuera del país y ante organismos internacionales, y tiene una carrera importante en el JP Morgan. En el JP Morgan conoce a Luis Caputo y conoce a otros miembros importantes del gobierno argentino actual, como Pablo Quirno, que había sido el secretario de Finanzas y que ahora es el canciller de la República Argentina. Ese grupo del JP Morgan, bueno, es quien hoy gobierna o maneja la política económica argentina y podríamos ver incluso que próximamente maneje también la política económica chilena. Dato interesante, si se confirma el desembarco de Daza en el gobierno chileno, estaríamos marcando y encontrando la primera señal de un gobierno que decide seguir los pasos de Javier Milei en materia económica. Atención con eso, porque nosotros lo dijimos acá hace 2 años. Milei es un presidente que por lo disruptivo, si tiene éxito mínimamente, va probablemente a generar que otros quieran seguir su modelo, si le va bien. Bueno, hasta ahora algunos dicen hubo un modelo muy eficaz para bajar la inflación, hay una economía que está más o menos acomodada, otros dicen, bueno, no, hay que ver si esto termina teniendo éxito, faltan todavía 2 años. Y eso es también verdad. Lo cierto es que Kast quiere hacer un programa de ajuste muy drástico del gasto y de una liberalización muy fuerte de la economía, y por eso ve con buenos ojos el programa económico de Milei. ¿Cómo sigue la carrera de Daza? Él después trabaja en el Deutsche Bank, crea su propio hedge fund, su propio fondo de inversión, y en el año 2021, se convierte en asesor económico de ese José Antonio Kast, que disputaba por segunda vez la presidencia ya como líder del Partido Republicano y que le gana, o es el más votado en primera vuelta, pero pierde el balotaje contra Gabriel Boric. Desde allí viene el vínculo económico entre José Luis Daza y José Antonio Kast. Por eso, confirmado el triunfo de Kast, José Luis Daza publicaba lo siguiente en sus redes sociales celebrando esto, ¿no? José Antonio Kast es elegido presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias. Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y la democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente. ¡Viva la libertad, carajo! Esto decía José Luis Daza hace un ratito, antes de reunirse con el presidente electo de Chile. Su jefe, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaba que hay una posibilidad cierta de que Daza cruce la cordillera y vaya a dirigir la economía chilena. Hoy en la mañana se escuchaba decir que tu segundo, José Luis Daza, sería el ministro de Economía de Chile. ¿Cómo se entiende? ¿Es así? A ver, espero que no, pero digamos, yo lo he hablado también con José Luis, porque con José Luis nos conocemos desde hace 3 años. Iniciamos nuestra carrera juntos, o sea, y trabajamos la mayor parte de la carrera juntos, así que tenemos una confianza enorme. Y
Sí, sí, bueno, obviamente que el presidente electo Kast seguramente ya le ha ofrecido algo. O sea, A se lo ver, ofreció. no lo sé, digamos fehacientemente, o no me corresponde decirlo, Sí. pero yo le dije a José Luis, evidentemente, o sea, yo tengo un enorme amor por nuestros compatriotas chilenos. José Luis es top class y por encima aún, con lo cual digo, yo le dije, mira, hacé lo que digamos, lo que el desafío te provoque, y lo que más quieras, digamos, el compromiso que él tiene por Argentina es enorme, porque imagínate que si no, ya, digamos, ya hubiera tomado una decisión. Pero, es decir, la posibilidad existe, él seguramente sí lo estará evaluando. Yo lo voy a apoyar cualquier cosa que haga, porque digo, es una persona extraordinaria, con un conocimiento extraordinario, una persona de bien. Ojalá se quede con nosotros, porque el aporte que hace a Argentina y al equipo económico es invalorable. Ahora, bueno, si existe, si tiene la motivación de encarar una cosa así para Chile, bueno, yo lo voy a apoyar también. Todos hablan muy bien de él, es cierto. Es Hablan imposible muy bien de él. no hablar bien. Efectivamente, José Luis Daza es alguien de quien todos hablan bien, tanto fuera como dentro del país. Es alguien que se sumó al equipo económico que conduce Caputo pasado mediados del año pasado. No estuvo en el comienzo de la gestión en diciembre de 2023, más allá de que tenía vínculo con Caputo de los tiempos del JP Morgan. Pero la verdad es que es alguien que le dio un perfil mucho más internacional, incluso a la gestión, por sus enormes conexiones con la banca en Estados Unidos, con mucho vínculo con gente del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Desde esa perspectiva, es obviamente una figura interesante para alguien como José Antonio Kast, con el perfil de las reformas y del gobierno que quiere hacer Kast. Será entonces una decisión, evidentemente, que tendrá que tomar Daza en las próximas horas. Es difícil decirle que no a ser ministro de Economía. Se va a ir a un país, vamos a decir la verdad, bastante más sencillo en materia económica que la Argentina, ¿no? Volvemos en vivo a la Casa Rosada. Allí, en instantes nada más, va a estar arribando el presidente electo de Chile. Allí se va a juntar con el presidente Milei. Saldrán por el balcón, muy probablemente haya alguna salidita de los dos mandatarios por el balcón. Dos mandatarios que tienen una relación que se remonta por lo menos hasta a 2021, cuando Milei comenzaba a dar sus primeros pasos en la política argentina, presentando esa candidatura inicial para ser diputado nacional, y cuando José Antonio Kast disputaba ya su segunda candidatura presidencial, su primera candidatura ya como una primera figura de la política chilena, ya con el experimento exitoso de su partido republicano, ¿no? Está Leo ya allí preparando todo para la llegada de Kast. Leo, contanos cómo está un poco la temperatura por allí. Hola Darío, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, ya estamos ubicados en el balcón principal que generalmente utilizan los distintos mandatarios que visitan Casa de Gobierno acá en Balcarce 50 en la ciudad de Buenos Aires. Este es el balcón que generalmente sale la gente a celebrar. Se usó en diferentes oportunidades por las elecciones argentinas del 86, en el 90. En este balcón también se esperaba que venga la selección de Qatar. En esta oportunidad ahora tal vez es utilizado por el flamante presidente José Antonio Kast, que como te comentaba y comentabas vos también cuando abría el programa, los temas principales de economía que puede haber estado hablando con José Luis Daza y también con el presidente Milei, porque él
ha dicho que tiene que hacer una economía de shock, tiene que haber un recorte en lo que es la economía chilena. No es el parámetro no es el mismo que se ha hecho acá en Argentina, pero ha prometido que no va a tocar la ley de 40 horas, que esto te decía que es por el sueldo mínimo, tampoco la indemnización ni las pensiones, estas leyes que fueron hechas por su rival Yannick durante el balotaje. Él prometió que esto no iba a ser modificado en su gobierno. Contra Janet Jara lo dijo en este balotaje previo a las elecciones. Seguimos allí, Leo, nos avisás cualquier movimiento y volvemos inmediatamente en vivo con vos. Un Kast que mostraba así su embarque justamente en el avión que lo trajo hacia la Argentina, publicaba este mensaje. Me parece que hay que empezar a ver allí que se está tejiendo claramente una alianza, un eje claramente liberal en América del Sur, embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y con otros países. Acá hay que ver un triángulo que tiene a Estados Unidos en el norte, en el vértice, a Donald Trump en el vértice, y que en la imagen, en el imaginario de Donald Trump, encuentra acá una base en el sur del continente. En el norte, Estados Unidos, en el sur encuentra una base. De un lado, la República Argentina de Milei, su gran aliado. Bueno, ha sumado otro punto en esa base, que es José Antonio Kast, otro aliado que tiene en Chile, país históricamente alineado con los Estados Unidos. Y así se entiende este mensaje que publicaba el secretario de Tesoro, Scott Bessent, felicitándolo ya ayer a José Antonio Kast. Felicitaciones al presidente electo José Antonio Kast de la República de Chile en su muy merecida victoria electoral. Al igual que Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, Chile ha rechazado de forma resonante los fracasos del comunismo, eligiendo en su lugar un futuro brillante de paz, orden, crecimiento y esperanza. Bajo la guía del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vamos a revitalizar la relación entre nuestras naciones. Claramente esto es lo que se está cocinando en América Latina. Trump suma con Kast otro aliado muy importante. Ahora, más allá de Trump, cuando la posibilidad de que Trump volviera al poder en Estados Unidos estaba muy, pero muy alejada, porque Trump acababa de dejar el poder y de forma escandalosa con lo que fueron los incidentes del 6 de enero de 2021 en el Congreso con el asalto al Capitolio. En ese año 2021, Milei y Kast ya estaban trabajando de forma mancomunada en una suerte de internacional de la derecha latinoamericana. Vas a verlos allí también, por ejemplo, con Eduardo Bolsonaro, que representaba en ese momento a su papá, al presidente de Brasil en ese momento. Mirá. No te preocupes, todo va a estar bien. Muy bien.